Bueno, seguimos con el segundo bloque de Pensando y Haciendo. Vamos a reiterar las vías de comunicación. WhatsApp 092-040449. Aquí, ahí va. Nuestras redes son en YouTube y en Facebook. Nos encuentran como Aute y en Instagram como Aute_UY. Y ahí se suscriben también. Sí, se suscriben, claro. Nos dan un like, nos ayudan. Con el contenido, con las redes, con todo eso, ¿no? Y aparte están al día con todos los temas. Bueno, Gonza, pasó otro 1 de mayo, otro acto de 1 de mayo. Sí. Con muchas repercusiones, sí. con muchos dimes y diretes. Sí, es que, bueno, el 1 de mayo es la tribuna por excelencia que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras, por lo tanto tiene... O sea, si no tiene repercusiones, no tiene gracia. Claro. Y está bien que vengan las repercusiones de un lado y del otro. Y del otro, exacto. Porque para eso está la clase trabajadora, tenemos nuestra independencia para marcar los temas. Por lo tanto, es entendible que te peguen, vamos a poner esto de la familia ideológica de un lado de los partidos de derecha y que te peguen también del lado de los partidos progresistas. Sí. Porque, bueno, los trabajadores tenemos que ir a marcar lo que tenemos que ir a marcar. Y bueno, sí. Y los partidos políticos se tendrán que dedicar a gobernar y los trabajadores a exigir. Y sí, tuvo repercusiones, un 1 de mayo que, a ver, se hacía a 60 días de que está este gobierno. Sí. Entonces, del 1 de marzo. Claro, si bien había una situación que había que denunciar y bueno, y una situación que es muy complicada, que estamos viendo con el modelo de desigualdad, sí. Que había que poner dentro del diagnóstico, pero tampoco se le podía achacar todo a este gobierno que tenía 60 días, claro. ¿no? Pero sí también, por el otro lado, bueno, a este gobierno lo que teníamos que tirarle eran las perspectivas. Bueno, qué es lo que va a hacer de aquí en adelante. Y qué es lo que esperamos, ¿no? Como clase trabajadora, claro, qué es lo que estamos reclamando y seguimos esperando. Muchas cosas de esas seguimos esperando, ¿no? Es que lo que es cierto es que el pueblo uruguayo tiene mucha expectativa. Sí. No olvidemos que, bueno, ¿sí? Por algo ganó. O sea, sí. El gobierno que ganó, el gobierno del Frente Amplio, ganó porque supuestamente la gente lo vota. Está pidiendo un cambio. Claro, pensando en un cambio del modelo anterior, exacto. Del gobierno anterior. Eso no es así. Sí. Entonces, si vos esperás un cambio y votás a tu representante esperando un cambio, después ese cambio, si no llega o se demora en llegar o es más lento, o bueno, ¿no? La gente empieza a reclamar. Lo que yo creo, Gonzalo, ¿sabés lo que pasa? Esta es una opinión muy personal, humilde, digo, es que hay cosas que se han venido postergando y ya la gente no puede esperar más. Claro. Entonces, yo he escuchado que dicen, pero hace poco que el gobierno, hace poco y ya están... pero lo que pasa es que hay cosas que la gente viene reclamando a sucesivos gobiernos, como clase trabajadora y otros temas que no son de clase trabajadora, pero que son temas sociales muy complejos, que ya no pueden esperar más. Bueno. Entonces, en parte se entiende también un poco la ansiedad de la gente, sí. ¿No? Y esa presión de la gente de decir, pero es que ya está, esto no... A ver, una persona, o sea, un compañero, un trabajador, una trabajadora que no tenga laburo, sí. Si vos no tenés trabajo, sí. Ya está, no es una cuestión de que vos sos ansioso. Sí, porque lo tildaron de eso, ¿no? O sos radical, claro. etcétera. No, es que no tenés trabajo y para un laburante no tener trabajo es lo peor. Y si vos encima de no tener trabajo salís a buscar y no encontrás, claro. Y encima de que no encontrás, después se te empiezan a acumular las cuentas, no podés pagar las cuentas que estás acostumbrado a pagar porque vos sos un laburante, no podés mantener las necesidades que tiene tu familia en tu casa, olvídate, ahí no se trata de ansiedad, no se trata de nada, se trata de que tu tiempo como laburante no es el mismo de los tiempos de otros. Entonces, ya la gente no quiere esperar porque, pero entre otras cosas... Es que no quiere o no puede, hay situaciones que no puede. A lo que quiero ir es que se supone también que muchas de las políticas que ocasionan y que ocasionaron este modelo de desigualdad que tenemos hoy, los indicadores sociales lamentables que tenemos hoy, fueron criticados cuando el Frente Amplio fue oposición. Sí, claro, pero... Entonces, está bien, si vos hace 2 años, 3 años, 4 años criticaste determinada política, vos cuando asumís el gobierno, lo primero que tenés que hacer es revertir esa política. Exacto. Y ponerte a laburar. Y se supone, ¿no? Se supone. Se supone claro, que... No es que
surgió de la nada y que ahora tenés que ponerte a pensar en cosas. No, vos viniste criticando todo un modelo, haciendo oposición, ¿tá? Criticando determinadas políticas, determinadas leyes, determinadas iniciativas que tuvo el gobierno anterior. Lo primero que tenés que hacer cuando asumís vos es revertirlo. Y sí, ponerte a laburar en eso. Y sí. Eso se cae de Maduro. Eso se cae de Maduro. Por eso es que es entendible que se le exija a este gobierno, por más que tenga 60 días. Porque hay políticas que son para ayer. No para... Claro, exacto. Y lo otro que se le exige al gobierno, que es muy importante también, es que, está bien, si vos, a ver, el hambre vos no la vas a resolver de un día para el otro, la educación no la va a resolver de un día para el otro. No, está claro que no. Los problemas de desempleo y el trabajo de calidad no lo va a resolver de un día para el otro. Ahora, tampoco se ve que el gobierno diga, mira, tenemos un plan. A eso iba. ¿Tá? Dentro de 2 años. Políticas claras con rumbos claros. Exacto. Entonces vos le decías a la gente, escuchame, vos no tenés laburo hoy, te estás cagando de hambre, tenés un laburo precario, tenés que hacer changa y te pagan 200, 300 pesos por día. Pero aguantame, porque dentro de 2 años vamos para allá. Tengo este rumbo. ¿No? Un ejemplo. Sí. Pero eso tampoco se da. No hay ni una solución para los temas urgentes, ni tampoco hay un rumbo marcado para decir a la gente, bueno, muchachos, aguantemos el cinturón un año que sabemos que al año que viene la revertimos. Bueno, no, eso no pasa tampoco. Claro, yo creo eso también es una cosa que se le está reclamando, ¿no? Una política clara y un rumbo claro de eso que vos estás diciendo, ¿no? Exactamente así. Bueno, tenemos este problema, no lo solucionamos hoy, pero tenemos un plan, muchachos, como decís vos, aguanten 12 meses, 13, lo que sea, pero vamos para acá. Y no hay hoy en día, tampoco se avisora en temas muy complejos y como lo que ya hemos nombrado, que la gente no puede esperar, no se avisora eso tampoco. Entonces, un poco viene por ahí el reclamo, ¿no? Y no, porque, a ver, a mí ya me lo han mencionado, yo las leí, pero las leí yo por cuenta propia, que son esas 63 medidas que el gobierno lanzó, que las mencionó Orsi, las mencionaron varios ministros y ministras. Pero nadie conoce las 63 medidas. Vos, Facu, vos conocés vos, Martín. Nadie conoce las 63 medidas del gobierno. O sea, entonces, capaz que son formidables, pero nadie las conoce. Y ahí ya tenés un problema. Porque si vos no estás comunicando lo que vas a hacer, tenés un problema. Y lo otro es que te van a empezar a pegar por cosas que vos capaz que ya anunciaste. Entonces, si hay un desconocimiento de la gente de lo que vos vas a hacer, es un problema doble, porque no solo que la gente tiene la necesidad, sino que a su vez no tiene ni idea de lo que vas a hacer. Claro, pero aparte en estas cosas, uno tiene que ser claro en política y en todo, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer, en qué tiempo lo vas a hacer. Eso es fundamental para la gente que está en situaciones muy complejas. Tiene que ser claro ese rumbo del gobierno. Bueno, vamos a hacer tal cosa, de tal manera y en tal periodo de tiempo. Es así. Y eso no está. No está. Hay como titulares. Hay como grandes titulares. Hay titulares, sí. Hay titulares y no está. Lo que sí sabemos, arrancó el diálogo social por la seguridad social. Por la seguridad social, sí. Arrancó, donde los trabajadores pusimos nuestros temas, los empresarios están poniendo sus temas. Se colocó temas de esto en el 1 de mayo. Se está esperando la convocatoria de la ministra de Industria para instalar las mesas por rama de actividad, mesas a nivel de la industria, a nivel del agro, a nivel de la energía, que competen al Ministerio de Industria. Eso también estamos esperando una convocatoria para instalar esas mesas tripartitas o de diálogo que se van a hacer en el Ministerio. Va a haber una mesa de energía ahí, por lo tanto ahí vamos a estar presentes también en esa mesa de energía, donde es parte un poco o va en sintonía, hay que ver. Vamos a tener que ir a la reunión y ver, a ver cómo viene la mano, porque en principio la convocatoria nosotros la saludamos, pero hay que ver a ver cómo se desarrolla ese ámbito. Pero va de la mano con esta iniciativa que tenemos del sindicato de instalar un debate nacional energético y que la gente se apropie de los debates sobre la energía, ¿verdad? Entonces tiene que ver, eso tiene que ver. Y lo tercero, que bueno, que una iniciativa que se lanzó en el propio 1 de mayo, que tiene que ver con este diálogo nacional por una estrategia nacional de desarrollo nacional, ¿no? Cambiar el modelo productivo y que ahí no solo esté el Ministerio de Industria, sino que también esté el Poder Ejecutivo representado en la OPP, en el Ministerio de Finanzas, o sea, el Ministerio de Economía, que esté también el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por todo lo relacionado con el agro y la situación de la tierra, y bueno, y otros actores que tienen que estar en este diálogo nacional para buscarle la vuelta, para poder empezar a caminar, esto es todo en un mediano plazo, en cómo cambiamos nuestra matriz productiva para no tener estos cíclicos recurrentes de crisis, crecimiento, crisis, crecimiento, crisis, crecimiento que se ha dado en los últimos 50 años en nuestro país.
Sí. Pero bueno, ya tenemos. Bueno, tenemos es que ya no es. Ya no es. Ya no es. ¿Cómo es que el invitado hoy? Bienvenido, buen día, Sergio Somaruda. Yo no sé si es invitado ya es de la casa. Sí, bueno, no, pensé que era de la casa, pero con el yo le iba a decir, me siento más, no sé, me siento invitado, pero bueno, pensé que era de la casa. Digo que es invitado porque tenerlo hoy acá es la persona que está hoy en la palestra y la agenda pública número 1, ¿no? Sí, tal cual. Sí. No sé, pero ¿cómo se llama? Trending Topic total, ¿no? ¿Cómo es, Martín? Trending. De la Cruz de Carrasco a Trending Topic. Una cosa de loco. Qué disparate. Bueno, pero me están haciendo conocer estas cosas. Uno tiene que aprender, tiene que ayornarse. Bueno, Sergio, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Sergio? Bueno, bien, buen día. Le pido buenos días, pido disculpas por la demora, pero estoy con un lote de escritos atrasado. Y tuve que quedarme corrigiendo, esa es la pura y dura realidad. Pero pero si vos no sos de los dirigentes que viven del piso. Claro, eso te iba a decir. Eso te iba a decir porque es un tema sensible ahí, porque realmente. Porque es el ideario de la gente, ¿no? Los que no laburan. Hay una campaña de la ultraderecha. Organizada por grupos vinculados a los que hicieron un encuentro de Estuvimos hablando de eso. En el primer bloque sobre ese tema. En Veraca, que es increíble que el Estado sea omiso a este tipo de utilizaciones partidarias y fanáticas de sectores de ultraderecha con, en definitiva, recursos públicos, ¿no? Porque es una institución que recibe una cantidad de prebenda, entre otras exoneraciones significativas del Estado, para que utilicen la infraestructura que va dedicada, se supone, a la rehabilitación y a la educación de personas con consumo problemático de droga, que en realidad se esté utilizando con fines religiosos y con fines de fanatismo político. Sí. Pero bueno, hay una campaña ahí en la vuelta, haciendo una acusación absolutamente infundada, que obviamente tiene que ver con el menoscabo de mi condición de trabajador y de luchador social, donde se me acusa, entre otras cosas, hace 15 años de no ir a trabajar, cosa que no es cierta en absoluto, y que voy a tomar las acciones legales correspondientes, porque entiendo que la impunidad es lo que incentiva que las malas prácticas se sigan exacerbando y que en definitiva se transforme en una mala costumbre, pero aceptada al fin, que cualquiera puede decir cualquier cosa de la moral de las personas. Una cosa es las diferencias políticas. Nosotros estamos en la representación de la clase trabajadora, por lo tanto tenemos actividad pública, y tenemos actividad pública en defensa de los valores, los principios, las ideas, las propuestas y las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso hace que tengamos que estar abiertos a la discusión, con patronales, con el gobierno, con organismos institucionales, es parte de la actividad. Y por lo tanto hay diferencias y hay controversia, y a veces esas controversias son de profundidad, pero cuando se traspasa el límite del debate de ideas a la denostación, a la mala educación, a falta de respeto, hay que tomar medidas, porque en definitiva no solo es un problema que afecta a las personas, a la dignidad de las personas, sino que afecta a la sociedad, porque nos acostumbramos al maltrato, nos acostumbramos al vale todo, y yo creo que eso en definitiva después trae consecuencias en cadena, tipo efecto dominó, ¿viste? Entonces después todo tiene que ver con todo. Después hablamos de los gurises, nos llenamos la boca cuando se juntan en la puerta de un shopping a agarrarse las piñas. Es fácil hablar de los gurises. Es fácil decir, miren esto, cómo se nos está descontrolando la sociedad. Ahora, después los adultos, ¿qué ejemplo damos? ¿No? En todos los terrenos. Desde estas campañas de fake news que se han hecho, digamos, una herramienta de uso de la extrema derecha, como forma de elegir, bajo el discurso de lo políticamente incorrecto, terminan queriendo legitimar prácticas salvajes de destrucción de la dignidad de las personas. Y la extrema derecha es así, por eso hay que condenarla, son enemigos de la humanidad. Una cosa es discutir con alguien de derecha, una cosa es discutir con una persona que tiene una convicción religiosa, una cosa es discutir con alguien que piensa distinto que vos, y al final del día atrás de ese ser humano que piensa distinto que vos hay una familia, hay un padre, una madre, un hermano, y hay una condición de respeto a la persona más allá de la diferencia que haya. Otra cosa es la extrema derecha. La extrema derecha ha cometido los peores crímenes. Sí, disculpa que te interrumpa. Otra cosa es querer pisotear los derechos de los demás. No, ni que tal vez. Son cosas distintas. Mirá, esto, hasta lo llevo a atar esto de hacer que la clase trabajadora, que yo hice mucho ahínco esto en el discurso de la oratoria el 1 de mayo, yo creo que tiene todo, por historia, por la actividad, por lo que le aporta a la sociedad. La clase trabajadora tiene que sentir orgullo de lo que es, tiene que volver a sentir orgullo.
El trabajador que anda con overol tiene que sentir orgullo de estar con overol. El trabajador que está con la túnica porque es maestra o el enfermero tiene que tener orgullo de lo que hace. El bombero tiene que tener orgullo de lo que hace. El metalúrgico tiene que tener orgullo de lo que hace. El albañil tiene que sentir orgullo de lo que hace. Porque sin ello no hay nada. Entonces ese orgullo, ese sentir el orgullo, se tiene que a su vez reflejar en una moral. ¿En una moral de qué? Del respeto. Claro. Exigir respeto y ser respetuoso. El trabajador no es un maleducado. Todo hijo trabajador, todos los que nos estén escuchando, hay algo que recibieron de su familia y es ser respetuoso. Todo. Para el trabajador el respeto es clave. Entonces, cuando el trabajador se siente orgulloso de sí mismo, conecta con sus valores y sabe que tiene que exigir respeto para él y ser respetuoso con los demás, salvo con los insolentes. ¿Quiénes son los insolentes? Y bueno, esta gente que tiene estas prácticas que son fascistas, que son contrarias a la humanidad. La extrema derecha es mala para la humanidad. Se puede discutir con todo el mundo, pero la extrema derecha hay que erradicarla desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de los valores que representa, porque han hecho los peores daños a la humanidad. Yo lo hablaba en el laboratorio también. El exterminio contra el pueblo judío de mano de los nazis fascistas. ¿Qué era? Extrema derecha. La dictadura cívico-militar, ¿qué ideología representa en Uruguay? La extrema derecha. El gobierno de Milei, ¿qué ideología representa? La extrema derecha. O sea, la extrema derecha, el gobierno de Israel que está perpetrando un genocidio salvaje contra el pueblo palestino, ¿qué ideología representa? La extrema derecha. La extrema derecha está asociada a los peores crímenes contra la humanidad. Y en la chiquita está asociada a los peores valores, a la falta de respeto, a la violencia, al destrato, a la humillación. Entonces, en el marco Sergio, de todo eso... el 1 de mayo, porque en realidad todo esto deviene de muchas repercusiones, yo creo que más allá de la repercusión que vino de la extrema derecha, que era... Te iban a apuntar porque es histórico esto cuando una referencia sindical, un compañero que ejerce su referencia sindical y empieza a tomar cierto protagonismo, sabemos que lo que se planteó en el 1 de mayo, lo que estamos planteando como PIT-CNT, y bueno, va a haber repercusiones porque vos decías, Sergio, o sea, lo que nosotros estábamos tratando y tocás intereses, entonces... Esto me acuerdo que un periodista decía... ¿Te pasó a vos en su momento? ¿Te pasó a vos en su momento? En su momento, pero lo que yo quiero ir, más allá de lo personal, es que hay responsabilidad que uno asume en la vida, y lo voy a sacar de una responsabilidad, por ejemplo, de una militancia sindical. Lo llevo a la profesión del periodista, por ejemplo. Se supone que la profesión del periodista tiene que ser una profesión incómoda. No, porque nosotros vemos hoy periodistas bien vestidos y van con el poder y que son reconocidos y se hablan de Che y de vos cuando van a hacerlo de entrevistado y de Seba y de Fede y no sé qué. El periodista no es eso. El periodista es el que va a estar peor porque es el que va a desnudar cuestiones incómodas que generalmente van contra el poder. El poder político, el poder en el fútbol, el poder de esto, el poder de lo otro. El periodista tiene una vida incómoda, no tiene una vida cómoda. Y el dirigente sindical lo mismo. Porque en realidad vos estás luchando contra el poder en todo momento, a veces más grande, a veces más chico, a veces el poder del patrón del taller, a veces el poder del patrón de la fábrica, a veces el poder de la patronal del Estado, a veces... Entonces, es una situación incómoda para los compañeros que militamos en el movimiento sindical. Y las críticas van a venir. Obviamente que la crítica de la ultraderecha, pero no solo vinieron críticas de la ultraderecha en este 1 de mayo, tuvimos crítica también de personajes importantes en nuestro país, como puede ser, no sé, para mencionar dos, Delgado y como puede ser el Pepe Mujica, que también por un lado y por el otro le salieron a pegar al discurso de los trabajadores en el 1 de mayo, ¿no? Sí, ni que hablar. Comparto lo de la incomodidad. La incomodidad es la sombra que persigue el cuerpo de los que tienen una actitud de crítica al poder. La incomodidad es la otra cara de la moneda, digamos. Sí. Y hay que aceptarla con decoro. Pero una cosa es la incomodidad de tener que enfrentar al poder y tener las consecuencias, y otra cosa es legitimar la falta de respeto, ¿no? Las prácticas, claro, son dos cosas distintas. Estamos de acuerdo. Porque que venga, por ejemplo, Delgado o Mujica y digan esto y lo otro, con lo que yo discrepo y he señalado en algún otro medio de comunicación, que considero que son personas ambas muy inteligentes, con mucha capacidad, y que podrían haberle aportado a la sociedad un elemento de crítica al movimiento sindical que mejoraran los niveles de comprensión y debate público. Y no Delgado, que salió a decir, como si no hubiera estado en el acto, ¿no? Sí. Que el movimiento sindical no le reclamó nada al nuevo gobierno. Entonces decir, bueno, esto está negando al interlocutor, está negando ni más ni menos que al movimiento sindical con la historia que tiene en Uruguay, ¿no? Lo está negando, es como que no lo escuchó, y no escuchar a alguien es una falta de respeto. O
sea, vos podés Y decir, eso que mire, se comió todo el acto, ¿eh? Sí, pero siempre dice lo mismo. Sí. Mirá, si vos revisás a las declaraciones del Delgado, siempre dice lo mismo. Fue un acto ideológico, tuvo reminiscencia sesentista y no dijeron hay que hacer, si hacer archivo año tras año, lo podrían hacer en producción acá. Las declaraciones del Delgado los últimos 10 años, cada vez que un 1 de mayo, siempre dice lo mismo, pero se lo firmo acá, hagan, si lo pueden hacer. Vamos a hacer el ejercicio. Es la herramienta de meterle el mote y el estigma para desacreditar. Pero no debatir ideas. Porque qué bueno que hubiera sido, para mí hubiera sido muy bueno, pensando muy distinto a Álvaro Delgado, que él hubiera dicho, miren, estoy de acuerdo con que la pobreza infantil es un problema nacional, a pesar de que nuestro gobierno no hizo nada al respecto, o sí hizo, y para peor, porque dejó más niños pobres los que había en el 2019, que se haga la autocrítica, esto hablaría muy bien de él, pero además que dijera, no estoy de acuerdo con la forma de financiación, porque a mí me parece que ponerle un impuesto a los mega ricos del Uruguay, al 1% más rico, que concentra el 50% de los ingresos que tienen los más pobres, es injusto para los ricos. Él no quiere pagar. ¿No? Está, pero ponele. Yo digo, hubiera aportado mucho más. Sí, en ese tono, no estoy de acuerdo. Dudas, por esto. No estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con un 6+1 para la educación, pero no estoy de acuerdo con la posibilidad de implementarlo, porque Uruguay tiene restricciones fiscales y no sé qué y no sé cuánto, no lo podemos hacer, pero es una buena idea. Que empezar a discutir las cosas. Sí, claro. O no estoy de acuerdo con lo que se le planteó sobre Palestina, no estoy de acuerdo sobre esto, sobre lo otro. Sí. Ir a la esencia y no la descalificación, el adjetivo que busca quitarle crédito al que piensa distinto. Lo mismo hizo Mujica, ¿no? Lamentablemente. Sí. Yo creo que Mujica podría haberle aportado al movimiento sindical crítica que nos exigieran a nosotros elevar los niveles de argumentación, de explicación ante nuestro pueblo, de tener más asertividad, más capacidad pedagógica para dar a difundir nuestras ideas. Pero Mujica, en vez de hacer todo eso, criticarnos, con elementos, con argumentos, sí. Sale a decir que sale a agraviarnos, ¿no? Porque en definitiva, yo creo que una cosa es decir Mujica, su historia y que nos dio a conocer en el mundo y que está muy viejo, pero eso no da carta blanca para aceptar todo lo que dice como palabra santa. Él no puede decir, con todo respeto, pero él no puede decir que el movimiento sindical es guampudo, que el movimiento sindical no movió un dedo contra el gobierno de la calle. No lo puede decir, pues está mintiendo, lisa y llanamente. Sí. No importa que lo diga Mujica o que lo diga el próximo Papa. No importa. Pero Sergio, lo importante, porque esto va a haber mucho tela para cortar, lo importante es que tratar de discernir o buscarle una explicación, no de lo que dijo, sino por qué. Claro, yo creo. ¿Por qué lo dice Mujica esto? Ayer nosotros tuvimos un taller no, fue el Congreso Nacional de Delegados, pero se hizo en modalidad taller, discusión, debate, que preparamos una de las instancias para preparar el Congreso del PIT-CNT de acá en AUTE, y se habló de este tema. Y bueno, cuando vos haces el diagnóstico, cuando vos lees los documentos, cuando vos te plantás en la realidad que tenemos hoy, leer esa realidad descarnada, y después vos te proponés incidir en esa realidad, está claro por qué Mujica salió a decir esto, porque no es la primera vez que lo hace. Pero ¿por qué en este momento? Porque lo que está claro es que nosotros tenemos una situación muy complicada en el país, con números que están muy complicados, indicadores sociales muy complicados, ya lo hemos descrito, no lo vamos a repetir, el modelo de desigualdad, vamos a resumir en eso. Sabemos que está complicada las herramientas que pueda tener y las que quiera tener el Frente Amplio para poder revertir esa realidad. ¿Y qué es lo que saben? Que el PIT-CNT y el Movimiento Obrero vamos a hacer, porque fuimos toda la vida y lo vamos a seguir haciendo, y más en esta posición que tenemos ahora como PIT-CNT, el último disco de contención de cualquier política de ajuste o cualquier política que no revierta este ajuste. Ellos lo saben. Entonces, pegarle al PIT-CNT en este momento no es antojadizo. No es porque me levanté y, bueno, como jodíamos ayer, no pudo callar a las perras Mujica en su chacra y Lucía, callar a las perras y vamos a pegarle al PIT-CNT. No hay cosa espontánea acá. Creemos que es una política directa para denostar, estigmatizar, bajarle los decibeles al PIT-CNT para poder llevar adelante políticas que no van a ser tan lindas para el pueblo. Yo estoy de acuerdo. Esto es lo que nosotros analizamos un poco, porque está claro que va a ser un gobierno que va a hacer lo que pueda. Con los números que tiene va a hacer lo que pueda. Lo que pueda está muy por debajo de la expectativa de la gente. De la gente. Hoy. Porque esto no es el 2005 ni es el 2015, no, es el 2025. Entonces, la expectativa de la gente hoy está muy alta y la realidad creo que va a ser otra. Entonces, la devolución que puede hacer este gobierno, que
la fuerza política que él encabeza es la que gobierna directamente, ¿no? Sí. Creo que viene por ahí decir, bueno, estos son los únicos que me la pueden complicar si yo no puedo cumplir con lo que prometí. Bueno, entonces tenemos que empezar a arrancarle la cabeza ahora. Claro, ayer estaba escuchando un programa de radio donde estaban haciendo un análisis de este tema y uno de los periodistas decía, pero saquemos el biombo de las palabras de Mujica y veamos qué hay atrás del biombo. Decía, me gustó mucho esa ¿no? La imagen del biombo. Esa imagen del biombo, dice, acá hay, las palabras son un biombo, dice, pero hay algo atrás del biombo, ¿no? Y yo creo que va en ese sentido un poco también, ¿no? A mí me parece muy valioso y sobre todo porque fue en el marco de un espacio colectivo de pensamiento entre muchos y muchas, el buscar sentido al detrás de las palabras. Me parece muy valioso. Yo realmente me quedé pensando mucho el por qué. ¿Por qué Mujica escuchó el acto, escuchó las propuestas, escuchó las críticas, escuchó el sentido del discurso de la clase trabajadora? ¿Por qué está en contra? Lo pensé, pero mi ángulo es otro, sin desmedro del que ustedes estaban colocando ahí, que me parece muy potente desde el punto de vista explicativo. Pero mi ángulo es otro, mi interés es otro. Mi interés es decir, Mujica tiene derecho, como Álvaro Delgado o como quien sea, a criticar al movimiento sindical. Tiene la obligación de hacerlo con argumentos. Si no, está denostando. Y cuando uno denota, agrede. Por eso yo decía, bueno, si nos empezamos a agredir, empezamos viejo traidor, guapudo, no, amarillo, no sé qué. Todo. Claro. El tema es por qué y por qué en este momento. No, está bien, pero eso lo hacen me parece que el aporte que hacen ustedes, colectivo además, a diferencia mío que es, hasta en este plano es personal, tiene más valor porque ustedes lo pensaron juntos. A mí me parece que aporta muchísimo para tratar de entender el porqué. Mi ángulo, mi aporte, cada uno aporta, ¿no? Mi aporte en este está claro. Capaz que ustedes tienen razón y yo puedo suscribir el análisis que hacen ustedes, ¿cierto? La cuestión es que no hay que legitimar que el ejercicio de la diferencia política se transforme en un caldo de cultivo para la agresividad, para la denostación. Eso hay que interpelarlo. Punto. Después, ¿por qué lo hizo? Me parece que ustedes aportan elementos de entendimiento de qué puede estar motivando a un expresidente progresista a salir con este nivel de agresividad contra el movimiento sindical, sabiendo que el movimiento sindical, durante el periodo que él señala, que fuimos guampudo, desarrolló luchas... Es grande la lista. Pero desarrolló luchas importantes, ¿no? Importantes. En los consejos de salario. Si la clase trabajadora recuperó, o el salario en Uruguay se empezó a recomponer antes de lo previsto por el gobierno, que para el gobierno era el 2024, y el proceso de recuperación arrancó a los 36 meses, ya bastante antes que el 2024, fue por la lucha de la clase trabajadora. Si en Uruguay se sostuvieron, no únicamente por el PCNT, pero en Uruguay se crearon y sostuvieron las ollas populares, fue porque hubo movimiento sindical, también porque hubo vecinos autoorganizados, gente de comité de base, hubo un entramado, porque nuestro pueblo es solidario, punto. Pero el movimiento sindical estuvo atrás. Si no hubiera habido movimiento sindical, ¿hubiera habido referéndum contra la LUC? ¿Hubiera habido? No. Durante el proceso de lucha contra la reforma jubilatoria del gobierno, el movimiento sindical hizo 2 paros parciales, un paro general de 24 horas, colocó una carpa durante 15 días en las puertas del Palacio Legislativo, realizamos paro en otros momentos anteriores a esto que estoy mencionando. O sea, decir que el movimiento Sergio, sindical, tomando en cuenta el periodo no tiene evidencia empírica. El periodo de gobierno, no solo, vamos a decir, de lo que vendría a ser el Congreso nuestro del PCNT hasta ahora, del 21 para acá, sino tomando en cuenta todo el periodo de gobierno, no nos olvidemos que acá el movimiento sindical movió el músculo antes que nadie. ¿Por qué? Hay una cuestión que vos dijiste en la radio, nosotros la estuvimos analizando ayer sin haberte escuchado en la radio, creo que fue en Sarandí, que dijiste que después hubo un quiebre en las fuerzas populares, en las fuerzas de izquierda, en las fuerzas progresistas, que fue el periodo electoral 19-20, cuando fue la derrota y que ganó la coalición republicana, multicolor, el Frente Amplio quedó muerto. Electoralmente y políticamente quedó muerto, quedó sin rumbo, quedó sin estrategia y quedó sin acción, inmovilizado. ¿Quién fue que movió la modorra primero y que salimos sin vacilar, sin dudar ni un minuto? El movimiento sindical. Y yo recuerdo, porque nosotros en particular en AUTE, y que había compañeros que nos decían, usted tan loco, en abril del 2020 ya estábamos en la calle recorriendo todo el país en contra del presupuesto de recorte de la OPP para la empresa pública, que empezamos a defender el presupuesto de UTE, que con la campaña que hicimos, que con este presupuesto es el último que apague la luz. Salimos en abril del 2020, en plena pandemia.
Que los vecinos íbamos a las plazas del interior, me acuerdo, y salían corriendo y nosotros estábamos ahí, ya el movimiento sindical y decían, mirá, y no sé qué. Eso fue inmediato. Después hicimos las movilizaciones de la mesa de ente, que marchamos 2 veces a Torre Ejecutiva, grandes movilizaciones en contra de los recortes, el conflicto de Sofrica, todo eso fue 2021, de una. Y después todo lo que vos relatás, o sea que el quinquenio estuvo plagado de movilizaciones y de respuesta de resistencia. Y todo más con los recaudos sanitarios del caso, porque estábamos con una emergencia sanitaria, los trabajadores nos movilizamos con mucha responsabilidad además, ¿no? Pero nunca dejamos de luchar, nunca dejamos de ser solidarios. Por eso, digo, al análisis, el planteo que hizo Mujica, 3 dimensiones. Uno es por qué lo hizo, otra es, tiene todo el derecho a criticarnos, pero tiene la obligación de hacerlo con argumentos, no con descalificaciones. Y tercero, si lo que dijo tiene evidencia empírica o no. Entonces, cuando uno pasa el raya, dice, evidencia empírica no tiene. O sea, lo que dijo fue una acusación infundada. Lo dijo en términos que son agresivos para un movimiento sindical, que para bien o para mal, con aciertos, con errores, con luchas ganadas y luchas perdidas, pero tiene historia muy larga. Porque la historia del movimiento sindical no arranca con el PCNT ni con la CNT. El movimiento sindical uruguayo define el siglo XIX. Acá hubo gremios que arrancaron las 8 horas antes de 1915, y Uruguay fue el primer país del mundo en obtener la ley de 8 horas, ¿no? Uno de los primeros, Francia fue el primero. Pero quiero decir, hay que respetar al movimiento sindical. Claro. Entonces, digo, creo que eso. Después, en la lectura de lo que ustedes aportan, de qué puede estar como explicación a por qué el expresidente salió con este nivel de agresividad infundada contra el movimiento sindical, y está la perspectiva programática, está la discusión de la estrategia de desarrollo nacional. ¿Y qué propone la discusión de estrategia de desarrollo nacional? Miren ustedes la responsabilidad... Eso iba, Sergio, porque tenemos menos minutos, íbamos a terminar el programa antes, y quería tirarte en realidad el centro de cosas que vos quisieras decir, pues nosotros te arrancamos con esto de lo de, lo de las repercusiones, pero me gustaría que en unos minutos pudiera decir algo que vos quisieras valorar del contexto del 1 de mayo y lo que estamos... Mirá, yo creo que estamos en un momento, esto lo va a evaluar el proceso histórico. Hoy estamos como con mucha dificultad para poder analizarlo, porque además van a hablar los hechos, no van a hablar las palabras en esto que voy a decir, van a hablar los hechos y se va a poder analizar si esto efectivamente ocurre o no. El movimiento sindical, por su propia naturaleza, en 1886, después de 2 años de incubación de la huelga, hubo 2 años preparando la huelga. 1884 arranca el proceso. 1886 arranca la huelga general por las 8 horas. ¿Qué están haciendo los trabajadores en ese momento? Están luchando por su vida. Eran 12, 14, 16 horas de laburo por día. Vos analizá la tasa de mortalidad infantil en esa época y la tasa de muerte temprana de los adultos y te caes de espalda. Porque eran extensísimas jornadas de trabajo en las peores condiciones. Entonces era una lucha por la vida, la reducción de la jornada. Sin embargo, esa reivindicación puntual y concreta, que tenía que ver con un problema concreto y con la búsqueda de una solución concreta para ese problema concreto, cambió el mundo. Cambió el mundo. La clase trabajadora, al ir conquistando progresivamente en todo el planeta las 8 horas, cambió el mundo. No solo cambió las condiciones de trabajo de fulano, mengano, sultanito y perangano. Cambió el mundo. Cambió el mundo para el buen avance de la civilización humana. ¿A qué voy con esto? Y vuelvo ahora. El movimiento sindical siempre va a tener que luchar por cosas inmediatas. ¿Tá? No hay movimiento sindical si no hay lucha por salario. No hay movimiento sindical si no hay solidaridad con un trabajador despedido por prepotencia patronal. Sí. No hay sindicato si no se cubre a un trabajador que ha acosado laboralmente o a una trabajadora que sufre acoso sexual. No hay movimiento sindical. No hay movimiento sindical si no se lucha por mejorar derechos laborales. No hay movimiento sindical. Ahora, eso lo tenemos que hacer siempre porque está en nuestro ADN. Si no somos eso, no somos nada. No tiene razón de ser el sindicato. Pero el sindicato tiene que también, y el movimiento sindical, que volviendo a aquella origen histórico, tener la capacidad de imaginar el futuro y de cambiar el mundo. Y no se cambia el mundo solo luchando por salario. No se cambia. No se cambia el mundo restituyendo a un compañero mal despedido. No se cambia el mundo. Se hace justicia, pero no se cambia el mundo. Se cambia el mundo cuando modificamos las reglas de juego. Vuelvo ahora a la discusión de estrategia de desarrollo nacional. ¿Qué es poner esta discusión? Sin dejar de hacer lo que somos, que es lo que acabo de explicar, tenemos que empezar, y este es el giro programático que creo que estamos desarrollando colectivamente dentro del movimiento sindical, ¿para qué? Para decir, bueno, si nosotros seguimos luchando solo por salario y condiciones de trabajo, esto que lo vamos a tener que seguir haciendo siempre, no salimos, es como la ardilla que está en la ruedita, no salimos de la ruedita, estamos ahí, pin, corriendo una carrera sin fin. Entonces tenemos que decir, bueno, estamos en la ruedita y vamos a tener que seguir en la ruedita, pero ¿cómo empezamos a ver un plan
para salir de la ruedita. Esa es la discusión de estrategia de desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque la estrategia de desarrollo nacional que nos plantea, Uruguay tiene dos grandes problemas. Dos grandes problemas, son como candados, ¿viste? Los candados que cierran las puertas. Sí. Bueno, tenemos dos candados que cierran la puerta del bienestar colectivo, de una sociedad profunda en materia de derechos humanos, de una sociedad de la que verdaderamente sentís orgulloso. Yo lo dije en el 1 de mayo, nosotros todos los uruguayos, blanco, colorado, acá no importa. Nos sentimos orgullosos de la escuela pública, nos sentimos orgullosos de la solidaridad. La universidad. Nos sentimos orgullosos, eso todo. Pero también es verdad que cuesta sentirse orgulloso en sentido integral de la sociedad uruguaya. Pero la sociedad uruguaya hasta acá es peor, y es así, ¿no? Estamos jodidos. En términos de cómo nos tratamos en la calle, en términos de la cantidad de gente que está sin laburo, en términos de la cantidad de gente, la violencia intrafamiliar, la respuesta de la gente, la violencia intrafamiliar, los niveles de consumo de drogas, o sea, destrucción de familias obreras. No estamos hablando que esto le pasa, nos pasa a nosotros como clase, la pobreza infantil, estamos mal. Entonces decir, bueno, estos problemas tienen un origen, no es que es un castigo de Dios que se levantó enojado porque el mate estaba muy caliente. Tienen un origen sociológico. ¿Cuál es ese origen sociológico? La desigualdad en las relaciones sociales y la dependencia de Uruguay en cómo interactúa con otros países en el intercambio de productos, de bienes y servicios, etc. Entonces, bueno, tenemos estos dos candados, ¿cómo los rompemos? Esa es la discusión de estrategia de desarrollo nacional. ¿Cómo rompemos el candado de la desigualdad y cómo rompemos el candado de la dependencia? ¿Esto lo podemos romper de un solo golpe? No. Por eso no hay que ser... También hay que ser muy responsable, pero responsable en el sentido de decir cosas moderadas, porque moderación y responsabilidad no son lo mismo. Responsabilidad es ir al hueso y decir lo que uno piensa respecto de ir al hueso. Y nosotros lo dijimos en el 1 de mayo. La postergación de derechos es tan grande que le mentimos a la gente si decimos que este gobierno, o que inclusive un gobierno de los trabajadores, va a solucionar todo. Es mentira. Hay que decirlo, porque si no, construimos fantasía. No se puede resolver el problema de la vivienda para todo, de calidad, digna. Al mismo tiempo darle laburo a los 500.000, 600.000 que están con problemas de laburo. Al mismo tiempo aumentarlos de 25.000 a 50.000 pesos para todos los que están ganando 25.000 pesos. Al mismo tiempo tener una seguridad social avanzada, humanista y con prestaciones del más alto nivel. No es viable. No es viable. Para que sea viable tenemos que generar una estrategia de desarrollo que le permita al Estado apropiarse del valor de la riqueza socialmente producida. Claro. Y esa es parte de la discusión, porque cuando uno hace la lectura del proceso social histórico uruguayo, y vamos a un tramo corto del 96 al 2024, la capacidad de producir de riqueza uruguaya aumentó un 130%. O sea, Uruguay es mucho más rico de lo que era en el 96. Sin embargo, no resolvimos y empeoramos una cantidad de problemas que tenemos, que lo que acabo de nombrar. ¿Por qué? ¿Pero cómo se explica? Ahí va, esa es la cosa. ¿Cómo se explica esta galleta? Porque el excedente, ¿qué es el excedente? La ganancia que queda, ¿quién se la queda? ¿Quién se la queda? ¿Y qué dice la evidencia? No el PCNT porque se está envidioso de los ricos. No. La evidencia lo que dice es que la riqueza, ese crecimiento, se lo queda el 1% más rico y el sector multinacional. En una economía uruguaya que está fuertemente extranjerizada, y basta analizar para eso la composición de las empresas que intervienen en el mercado transable. O sea, cuando vos decís las 10 empresas que venden más al exterior, 8 son multinacionales. 8 de 10. Entonces, si el Estado no se apodera de forma creciente en la producción de la ganancia, después el Estado no puede erradicar los asentamientos. Claro. No puede, por más que quiera, no puede objetivamente resolver el problema de los 25.000 pesitas. No tiene medios. Entonces, para eso, estrategia de desarrollo nacional, cambio de matriz productiva, que básicamente es, bueno, ¿qué producimos en Uruguay? A esto que producimos, ¿cómo le podemos meter más valor? ¿Y qué cosas no producimos y podemos producir? Claro. Eso es matriz productiva, porque si no hablamos de matriz productiva, y parece que estamos hablando en arameo. ¿Qué es que el Estado participe activamente en la economía? Que planifique. ¿Significa que queremos una economía estatizada? Porque es la primera que... No. Me están diciendo que me están echando acá. Castelgrande me está echando. La censura es durísima. Y después pagan. Porque la gente no lo ve. Pero yo lo voy a denunciar porque no tengo pelo en la lengua. Me está haciendo así. Entonces uno está tratando de hacer un esfuerzo por pensar y él está. Y en otro momento, cuando arrancaste a aplicar la matriz productiva, dije, bueno. Y está en complot con el director de cámara, que lo saca de cámara cuando te hace. Qué disparate. Facundo, bueno, no, está bien. No porque te podemos estar un ratito más y... No, es que está bien. A ver, igual me interesaba, Sergio, que vos dejes los puntos. Claro. Inevitable desarrollar un poquito para ver de lo que estamos hablando.
pero de lo que te había dejado un poco a vos todo esto del 1 de mayo y poner los puntos más neurálgicos de lo que estamos planteando en el 1 de mayo y fundamentalmente de cara al Congreso. Esa era un poco la idea, y aparte que esto va a seguir porque bueno, yo estoy convencido de que cuando se plantean cosas tan importantes como la que se plantearon en el acto, eso marca la agenda. De hecho, ahora están todos discutiendo esto, ya salieron a contestar por sí o por no, si están de acuerdo con el impuesto el impuesto no, pero con el gravar a los ricos para financiar un plan de erradicación de la pobreza infantil y adolescencia. O sea, empiezan a tomar postura los diferentes actores, y esto va a seguir obviamente en el debate, que para eso fue que se lo dijo ni que hablar. el 1 de mayo, ¿no? Lo bueno de que me haya cortado Castelgrande, es que ahora tiene la obligación de invitarme. Exactamente. Y con más tiempo. Y con más tiempo. No me tengan a las carreras. Vamos a enganchar un programa con un rato como para poder ahondar en algunos temas que sirven siempre para esclarecer y bueno, y esto que decimos de aportar al debate, ¿no? Exacto.